Buenas tardes, amigos, amigas de Gran Vía Radio. Presentaros a nuestra invitada, que es Ángeles Ascanio. Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Genial, ¿Sí? Encantada de acompañaros y más en este programa tan especial. Muy bien. Y vamos a darlo todo. Venga. Comentaros, amigos y amigas, que Ángeles es consultora, mentora y coach sobre, que es lo que hablaremos hoy, un tema candente y que, fuera de micro hemos estado hablando largo y tendido, que es cómo pasar de un autoempleo a ser empresario. Yo creo que es un tema importante porque cada vez más hay más gente que que decide crear su empresa o decide ser autónomo y a veces estas cositas que parecen tontas, es decir, yo soy y ahora voy a dar un paso, pues hay que tener muchas cosas. Pero antes de eso, Ángeles, ¿quién es Ángeles Ascanio? Pues muy buena pregunta. Ángeles, antes de nada, es una mujer súper apasionada de qué, del talento, del potencial de las personas, de los negocios también, que he aprendido a desarrollar, o estoy en ello, una mentalidad muy estratégica. Eso es algo que me caracteriza bastante. A nivel personal, multifacética, como todos. Llevo 35 años con mi pareja, con 2 hijas, con 2 nietos. Y a nivel profesional... Vamos, que no te aburres. No. Eso no está. Eso no está en mí. Y a nivel profesional, soy empresaria, tengo 3 negocios que están en continua expansión y creciendo. Ya te digo, una apasionada del crecimiento y acompañando a personas. Ajá. Oye, ¿y cómo empezaste en el mundo del emprendimiento y en el mundo de la mentoría, sobre todo, no? Pues dando pasos. Justo antes estábamos comentando lo apasionante que es el tema del emprendimiento y empezar un negocio, sobre todo cuando sabes y eres buena técnica y te lanzas y te aventuras y dices, venga, pues voy a lanzarme, voy a crear un negocio, voy a empezar. Y a los 10 años de estar emprendiendo me doy cuenta que no tengo ni idea. O sea, como técnica soy muy buena. He muerto de éxito, no tengo ya más horas para trabajar más, todo lo llevaba yo, tenía un pequeño equipo, pero no sabía delegar bien, en realidad. Pues al final esto me llevó a pararme, a repensarme muy bien y a tener que contratar ayuda, a tener que pedir ayuda, porque yo no sabía hacerlo de otra manera. Sabía lo que sabía y con eso jugaba. Uh-huh. ¿Y para ti cuál es la principal diferencia entre ser un autoempleado o un autónomo a ser empresario? Porque mucha gente dice, no, yo soy autónomo y como autónomo yo también soy empresario, ¿no? Pero no es lo mismo. No. Al final, un autónomo, la mayoría de veces cuando empezamos, pues es el mismo modelo que yo creé durante 10 años y acabamos siendo autoempleados. ¿Qué hacemos? Huir de tener jefes. Nos montamos nuestro propio negocio sin saber más allá de lo que ya sabíamos antes y pretendemos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Antes lo estábamos comentando esto. Yo sé lo que sé y con lo que sé hago. Entonces llega un momento que eso es ser un autoempleado, es hacer sin mucha estrategia, sin pensar más allá, estar en el hacer básicamente, estar en la supervivencia, en el no tengo tiempo, en el no facturo lo suficiente, en no sé cómo hacerlo. Y en sentirte ahogado, frustrado, además en la soledad, empiezan a venir todos los síndromes del mundo mundial y te quedas ahí. Entonces un empresario no tiene nada que ver con eso. Un empresario esa parte ya la ha soltado, ha sabido crear una empresa, ha sabido crear un modelo de negocio y ha sabido empezar a delegar y hacer equipo. Y al final el empresario tiene que tener una visión. Tiene que tener la visión, más allá incluso de gerenciar la empresa, que es lo que estábamos diciendo antes. Yo ya intento tener mis KPIs, tener mis objetivos a 3-5 años. El empresario va más allá, tiene que ir más allá, tiene que poder pensar más allá para que todo esto repercuta a toda la empresa, a todo el equipo y al final tener la capacidad incluso de escalar eso y de replicar y abrir otras maneras de negocio, ¿no? Ese es el empresario, el que crea con una estrategia muy definida para que al final todo el ecosistema pueda seguir creciendo. Porque aquí lo que tenemos, lo hablamos antes fuera de micro, que muchas veces cuando das un paso a ser empresario, lo que te das cuenta es que la gran mayoría no sabe. No sabe, ¿no? Entonces, claro, eso me lleva a pensar que muchos emprendedores se quedan atrapados en un agujero que dices, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, ¿tú ahí qué haces?
Lo primero es ver dónde estamos y plantearles vías de solución. Ayudarles a crear una vía de solución que tenga que ver con su modelo de negocio, con la personalidad que está alineada a la persona, pero ayudarle a tener esa estrategia de negocio que pueda escalar el negocio o pueda expandirlo más allá de lo que él sabe hacer o ella sabe hacer por sí misma, ¿no? Esa es mi manera de ayudarle, ¿no? Darle primero claridad, eso es lo que necesitamos todos, para ver cómo salimos de ahí, y después ayudarle a crear una estrategia con otro tipo de mentalidad para que pueda empezar a desarrollar de otra manera distinta. Nos podemos dar cuenta a lo mejor, pues eso que hablábamos ahora, ¿no? Que no es, o no se tiene la mentalidad realmente, o por otro lado, tampoco tenemos ese liderazgo, ¿no? Para poder llevar todo eso, porque claro, cuando tú tienes gente hay que liderarla, no decir, mira, aquí estoy yo porque he venido, ¿no? ¿Qué dicen? Entonces eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el cambio de mentalidad más importante que tú crees que tiene que, bueno, pues una persona que quiera hacer este cambio, ¿no? Para convertirse bueno, pues en un empresario como normal. Tampoco te voy a decir, vámonos, de estos que existen por ahí que son unos cracks, ¿no? Pero de este autoempleo bueno, a plantearse a ser empresario. ¿Qué mentalidad, qué liderazgo, ¿no? Se necesita ahí? Porque si no... Claro, primero es esta parte, el liderazgo van de la mano, ¿vale? ¿Qué es liderarme? Liderarme al final es reconocerme muy bien para saber gestionarme y poder gestionar y liderar desde mi negocio, desde mis relaciones, desde mi equipo, desde mi proyecto, liderar es gestionar y controlar al final y hacerlo de una manera participativa. En los negocios, para poder liderar, igual que en las relaciones, en realidad, Sí, sí. se dice que un líder es aquel que quiere algo para el bien común, que inspira a otros para que al final ellos también compren la idea y quieran hacerlo por sí mismos. Y esa es la manera de liderar personas, equipos, empresas. Y la mentalidad es ir creciendo, es empezar a desarrollar, a abrazar esos miedos y empezar a ir mucho más allá, a salir del avestruz, que yo le llamo. Y el avestruz es aquel que te dice, bueno, sí, si no estoy mal, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Y estamos siempre en ese sí, pero no, y de ahí nos salimos. Y pasar a la mentalidad de rey, ¿no? Ni siquiera la del guerrero. El guerrero es el que hace camino y el rey es el que puede verlo desde otra parte más visionaria, ¿no? Esa es la mentalidad de empresario. Porque entonces, ¿cómo influye luego esas creencias que todos tenemos de autolimitarte, ¿no? De decir, ostras, la porción que conozco es la que trabajo, yo creo que ahí ya me estoy limitando. ¿Cómo se lucha contra eso? Las creencias al final hacen una mentalidad. ¿Sí? Y lo que creo al final es lo que yo me pienso y lo que creo de mí. O sea, las creencias se cambian, no se eliminan. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender qué creencias, o sea, qué cuento me estoy contando. Y cuando yo me cuento más verdad, ahí sí que puedo empezar a transformarla. ¿Qué hay que hacer? Abrazar los miedos, empezar a hacer, empezar a probar. O sea, para cambiar una mentalidad hay que empezar a caminar distinto. Primero, no comprar nada. Eso es yo te diría que lo que más ayuda en general, incluso lo que me ha ayudado a mí, es no comprar nada, ni siquiera lo que te funciona. No. Entonces... Es preguntarte siempre cómo podría ser de otra manera mejor. Bien. Buscar la excelencia, al final, es ir buscando la excelencia. Porque entonces aquí, claro, aquí tienes que tener una mente súper abierta y realmente saber liderar lo que te va a venir, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan estas dos circunstancias, ¿no? Tanto el liderazgo, sobre todo, en esta abertura que esta hipotética persona autoempleada o autónoma, es igual, quiera dar ese paso. Como tú como mentora, ¿no? ¿Qué le dices? Pues claro, no sé, es fácil, ¿no? No, nadie ha dicho que esto vaya de cosas fáciles, ¿no? Si fuera fácil lo haría todo el mundo. El tema es tener a alguien al lado que esté cómodo, que ya lo haga, entonces es mucho más fácil hacerlo. Al final, cuando yo trabajo con una persona, soy capaz de ver más allá de lo que la persona se está contando. Es acompañarla a hacerlo de otra manera distinta, acompañarla a salir de la caja, a romper sus patrones, a romper su estado de mentalidad para que pueda empezar a hacer cosas distintas. Y para eso tiene que haber una seguridad al otro lado. Claro. Y hablabas de seguridad, esa persona contigo, pero también
la confianza, porque si no... Evidentemente. O sea, se tiene que crear un clima de confianza. Personas somos todas muy buenas, muy válidas. Mentores, hay muchísimos mentores. Tú eres de una manera concreta y necesitas una persona que haya ese feeling, ¿no? Que esté más alineada contigo. Correcto. Y al final yo generaré confianza a personas que tengan ciertos valores que sean parecidos a los míos y que vean en mí una fuente de inspiración y que, bueno, al final confíen, ¿no? Y digan, bueno, pues si esta persona lo hace, pues seguro que a mí me es mucho más fácil, porque si no voy a dar vueltas durante 10 años o 20 o 30 o los que sean. Exacto. ¿Cuáles son los primeros pasos que tiene que hacer una persona para pasar del autoempleo a ser empresario? Yo te explicaba el caso de un amigo que se metió en un negocio porque era su hobby, nada más. El pollo que tuvo luego ni te lo cuento. Bueno, sí que te lo he contado, pero fue impresionante, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué pasos tiene que hacer una persona que diga, bueno, yo soy autoempleado o autónomo y ahora ya quiero montar una empresa, quiero ser empresario y quiero, pues bueno, pues dar un cambio profesional, personal, etcétera, ¿no? Bueno, lo primero, como te decía, es contarnos verdad. O sea, yo hay un lema que es que me cuento mucho, que es cuéntate verdad. O sea, huimos de la verdad como una cosa mala. Es verdad. Entonces, lo primero es saber con qué contamos. Saber qué hay ahí de verdad, qué hay bueno, qué hay mejorable, qué hay... Y después crear una estrategia que esté alineada con esa persona. Yo te diría que para que una persona pueda saltar de autoempleado a empresario necesita, primero es contarnos verdad, después aprender de habilidades empresariales que no tienen nada que ver con hacer bien las cosas. O sea, se presupone que ya somos buenos en algo. Ahora el tema es, vale, ¿cómo saco y cómo lidero yo esas habilidades ya más empresariales para que me ayude a llegar a un lugar mejor? No solo a mí, sino a todo el organigrama que llevo encima. Y después es dejarnos acompañar. Ya, esta parte es básica. Yo sé lo que sé y incluso yo como mentora, yo tengo mis mentores. Es dejarte acompañar por alguien que ya ha conseguido lo que a ti te hace pupita, por no decirlo de otra manera. Tenemos que aprender a dejarnos acompañar. Esta parte es sí o sí en los negocios, tiene que ser así, porque si no, vamos a estar siempre repitiendo y haciendo más o menos lo mismo. Entonces, eso tiene una fecha de caducidad. Se dice que cuando no creces, decreces, y eso al final tiene una fecha de caducidad. En el momento que tú coges una persona, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuánto tardas? Depende de la persona, depende del negocio, Exacto, depende de la persona, del negocio y de las circunstancias, qué es lo que me está trayendo. Por eso te digo, hay que contar verdad, qué es lo que me está trayendo, con qué vamos a empezar a jugar. Y luego depende, hay personas que en 1 o 2 sesiones somos capaces de trazar lo que es la estrategia y luego, bueno, pues que la persona siga, ¿no?, con ese plan. Y hay personas que me dicen, bueno, esto se me hace un poco bola, ¿sí?, necesito que me acompañes a ir bajando todo esto a tierra y entonces le acompaño. Además cuento con una serie de colaboradores que en la parte técnica, por ejemplo, que es lo más complejo a veces, pues que se puedan poner con ese empresario, con esa empresaria o esa persona autoempleada a empezar a ejecutar, ¿sí? Todo esto dirigido y coordinado. ¿Para ti es lo mismo coger una persona autoempleada para ser empresario, en este caso, o trabajar ya con un empresario que ya es empresario? O dice ser empresario. Exacto, ¿no? Ahí. Todo depende, volvemos a lo mismo. Yo tengo que conocer muy bien la persona, qué es lo que se está contando y averiguar yo qué es lo que hay detrás de lo que me está contando. Eso es lo primero, ¿vale? Entonces, a veces yo lo que sí que necesito, o sea, por mi modelo de negocio, por mi manera de hacer, de la manera que yo acompaño, yo siempre digo que necesito trabajar con personas que tengan mucha hambre, que tengan muchas ganas de llegar allá, porque no vale de nada que le propongamos cosas para que luego la otra persona te diga, y no, en realidad me quiero ir. Y eso lo descubro yo en la primera sesión. Ya puedo analizar si es una persona con hambre o no es una persona con hambre. Si no es una persona con hambre, mi valor de honestidad es decírselo. Decir, mira, creo que en este momento no estás preparado para hacer según qué estrategias, podemos hacer algo que esté más alineado con tu mentalidad y con tu momento de este momento y vamos a preparar un plan de acción más chiquitito. Porque eres más chiquitito, pues más chiquitito, o decirle, mira, simplemente sigue así. ¿Sí? Cuando hablamos de un empresario... Eso debe ser duro, ¿no? Decirle algo a alguien que tiene una ilusión y decirle, es que no estás preparado. Ostras, ¿sabes lo que me hubiera gustado a mí que me lo hubieran dicho? ¿Sí? Hostia, a mí también, ¿eh?
Sí, te digo ¿Ves? la verdad, a mí ¿Te das también. cuenta? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Bueno, evidentemente hay que tener mucha empatía y mucha Ya, asertividad ya, para ya, decirlo, ya. ¿no? No, esto no va de tú no eres. No, no se trata de no eres. Se trata es que a veces No es el queremos momento, algo ¿no? o no es el momento o ni siquiera es lo que tú quieres. Está como idealizado eso de ser empresario, pero no todo el mundo está hecho para ser empresario. Entonces, Ujú. si tú en realidad vemos que no es lo que quieres, pues, oye, cuéntate verdad cuanto antes, ¿no? Y No. yo es que agradezco mucho la honestidad, es uno de mis No, no, valores. no, sí, sí. Entonces, es mi forma de Que- trabajar, no confundir, no marear, si para eso ya llevamos, si la persona ya venía mareada, Sí, sí. ¿para qué vamos a Porque marear más? estratégicamente, entonces, ¿qué pasos haces para que, bueno, esa persona pues empiece a caminar, ¿no? Estratégicamente, ¿qué haces con esa persona? Lo primero, como te digo, es ayudarla a ver la estrategia que va alineada con ella y bajarle planes de acción para que tenga una idea, para que Ujú, vea qué es lo que tiene que hacer, si está alineado, si está decidido o decidida a hacer eso. ujú. ¿Sí? Si eso va con esa persona, si eso va con lo que quiere, entonces empezamos a bajar. Y a partir de ahí, ya te digo, es la persona la que tiene que decidir si se quiere enrolar en eso o no. Y Ujú. si quiere enrolarse y quiere que la acompañe, pues entonces yo encantada. Pongo mi equipo y pongo mi experiencia al servicio de esa persona. Que no, pues está bien. No sabes el tiempo que nos ahorra Ya, el darnos cuenta ya. que eso no es lo que queremos. Sí, 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 sí. Tú sabes que yo soy un friki del básquet y yo por mucha mentoría que hubiera tenido, pues bueno, jugador de baloncesto sí lo fui, pero hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, claro, te entiendo. El hecho de decir, a veces llegas donde llegas, chico o chica, no es que no valgas, No es que no porque valgas. todos Esto no va de tienen. valer o no valer. Esto va más contigo o no va contigo. Exacto, O sea, es exacto. ¿Y contarnos os habéis verdad. encontrado en situaciones así? Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Y la... Entonces podemos trabajar de otra manera, o sea, ya no es una mentoría de negocios, sino que a lo mejor esa persona lo que necesita es más coaching, por Ujú, ejemplo, ¿no? Para que le ayude a salir de ciertas profundidades donde está ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y no sabe cómo hacer, ¿no? Pero ujú. quizás resulta que lo que no quiere ser es un gran empresario, empresaria. Y no pasa Ya. nada. Esto no va de ni bien ni mal, ¿eh? No, 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 Esto no, va oye, de, que ¿va cada contigo o no uno, va exacto, contigo? exacto, sí, sí, sí. Claro, ¿y cómo reacciona? ¿Qué reacción tiene una persona que le dices, no es tu momento? La mayoría de veces lo agradecen, ¿eh? ¿Sí? Sí. Fíjate, yo te he dicho, a mí me No, 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 gustaría, no, no, a tú mí has dicho, también, ostras, sí, a mí sí, también, la sí, mayoría de sí. veces lo agradecen porque gente que te caliente la oreja ya hay mucha. Pero gente que te diga verdades, hay menos. O sea, para eso me contratan, ¿no? O sea, Claro, claro, quieren claro. saber si hay posibilidades, si es viable, si no es viable, si cómo lo vamos a hacer. Esa es mi labor. Entonces, mi labor no es engañar, para nada. Mi labor es contar verdad. Entonces, Ángeles, ¿en qué momento un emprendedor, empresario, debe de ya empezar a delegar? En ese momento en el que evidentemente yo quiero más, quiero ir más allá y quiero utilizar esa visión o quiero ser más estratega y llevar a otro nivel, ¿no? Entonces, cuando ya tengo todo eso, cuando yo ya estoy en ese momento donde realmente quiero, tengo que empezar a delegar, pero sean pequeños pasos, sean muchos. Ujú, Y al final esto requiere de un proceso. Lo que no podemos hacer es empezar a coger equipo y no prepararlo. ujú. No tener yo clara la visión, meter personas, no hacerlas partícipe de todo, porque entonces eso tiene los días contados. Antes hablábamos, por ejemplo, de Sí, los sí, sí. proyectos, qué fácil es tumbarlos. Ujú, Cuando el autoempleado o el emprendedor lleva cierto tiempo, pero que está en ese ujú. hacer, le ha costado mucho llegar hasta allí. El negocio al final es su bebé. Imagínate lo que es meter un equipo cuando yo no tengo las cosas claras, cuando yo no estoy preparado, cuando no he preparado a esas personas y quizás no son las idóneas para Ujú. lo que yo necesito, se te va, Ya. el negocio se te va en cero Sí, coma. sí, 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 Entonces, se va esta parte es rápido eso. importantísima, preparar toda esta parte. Entonces, ¿cómo construimos un equipo? Bueno, llega el momento de delegar, has de montar un equipo, Ajá. ¿no? ¿Cómo le enseñáis a que eso y cómo? Porque, bueno, montar un equipo, mira, cojo Sí, pongo un cualquier anuncio plataforma, cojo un anuncio y tira, y ¿no? listo, y que Pero, venga. No, hay que ser un poco estratega. Hay que ser un poco estratega. Primero tienes que empezar a entender por dónde vas a empezar a delegar. Y buscar talento, o igual ya lo tienes, y entonces lo ujú, potencias para que se haga cargo de esas partes y enseñarle parte del proceso. Es ujú, decir, hay que hacer procesos y hay que delegar eficientemente. Y esta es la parte que no se sabe hacer.
te harías cruces, Ramón, del problema que se tiene para delegar. Más allá de cojo a alguien, le enseño un par de veces, me ves, sí, ¿lo entiendes? Sí, toma, va, tuyo, te quedas. Pues eso es lo que se suele hacer muchas veces, ¿eh? Y entonces no funciona. Y otra cosa importante para poder delegar y crecer y escalar es hacerles partícipe, es crear la cultura de empresa. Ajá. Que esto es algo que a veces se nos olvida, crear cultura de empresa y hacerle partícipe al equipo. Claro. Que el equipo compre la cultura. Y entonces sí, construimos con bases sólidas. Antes hablabas del tema de delegar. Entonces, claro, sabes que hay aquella frase de decir una cosa es delegar y otra es sacártela, ¿sabes? Sacarte el muerto de encima, Exactamente. ¿no? Para delegar, primero tengo que saber muy bien qué es lo importante que quiero delegar. Después, encontrar la persona. Tengo que haber creado un proceso, un protocolo, ¿sí? Porque si no, la persona es lo que decíamos. Si yo le suelto algo a alguien y no sabe exactamente cómo, hay una cosa en neurociencia que es que aprendemos a inventar. Si yo no te explico exactamente lo que tú necesitas saber, tú inventas. Claro. Sí. Tú inventas. Yo me hago un castillo que alucinas. Total. ¿Vale? Sí. Entonces esto lo hacemos con una facilidad pasmosa. Si yo no le explico exactamente y bien protocolizado a la persona qué es lo que tiene que hacer, para qué y de qué manera, la persona inventa. Y además yo no le he dedicado el suficiente tiempo o recurso como para enseñarle de la manera que yo quiero. Es decir, si yo tengo un estándar de calidad y yo quiero traspasar eso a otra persona, tengo que poder enseñárselo bajadísimo a tierra, haberle enseñado cómo va, que la persona, yo saber que lo sabe, que lo entiende, después yo ver cómo lo hace y al final soltar y entendiendo que esa persona tiene que hacerse responsable de eso y que va a seguir evolucionando ese proceso que le hemos traspasado. Es decir, los procesos están vivos, igual que las personas, los negocios, todo está vivo y ese proceso tiene que estar vivo. Entonces la manera de solucionarlo sería tener muy claro qué es lo que quiero delegar, cómo quiero delegarlo y a quién, ¿no? Exacto. Y además, mira, Amancio Ortega tiene una frase que es demoledora, que es que él es muy bueno contratando gente muy buena para hacer lo que quiere. Pues esta es la parte que tenemos que aprender, ¿no? También preparar a las personas, entender el perfil que necesito y dárselo a ese perfil. Es lo que decíamos antes, si yo tengo un perfil muy junior y yo necesito una persona que tome muchas responsabilidades y esa persona, por lo que sea, no está en ese momento, ese no es el perfil que yo necesito. Necesito una persona para un perfil concreto que me ayude a algo. Y además hacerla partícipe, porque es la única manera en la que ese proceso esté vivo y además sea mejorable. Entonces, a partir de ahí es cuando tú puedes construir un equipo que sea afín. Que te ayude a crecer. Exacto. Que te ayude a crecer. O sea, para tú crecer necesitas un equipo que te ayude a crecer. No hay más. Tú solo no puedes. Y entonces vosotros cuando entráis en ese estadio, ¿no? De decir, bueno, ahora estamos para preparar un equipo, ¿cómo guiáis a esa persona para que ese equipo, para crear el equipo, vaya? Lo primero es trabajar con esa persona para darle claridad de lo que quiere, cómo lo quiere y cómo lo vamos a hacer. Y después entender cuáles son las áreas, qué tipo de perfiles necesita y buscar esos perfiles. ¿Vosotros los buscáis, esos perfiles? Le ayudamos a buscarlo o tenemos también, trabajamos con personas que son, al final son hunters, ¿no? Y nos ayudan a encontrar el mejor talento. Pero lo primero es que la persona lo tenga muy claro y sepa qué perfil necesita exactamente. Evidentemente, cuando las personas no están siendo eficientes, esto nos cuesta dinero. Esto nos está costando dinero. Entonces, a veces no es cuestión de echar y decir, porque esto me lo encuentro mucho, ¿no? Quiero llegar a tal y tengo un equipo que no me sirve. Bueno, no te sirve. Primero vamos a ver qué es lo que hay. Volvemos a contarnos verdad. Y a veces lo que hay que es que reubicar a las personas. No hay personas que no sean válidas, sino que están quizás en un rol que no les corresponde. Esta es la parte que sí que hacemos. Ya vendrá después cuando tengamos que contratar. O sea, lo primero es vamos a optimizar lo que tenemos. Porque ¿cómo guiáis a este emprendedor que tiene que ser empresario a controlar sus finanzas? A decirle, chico... Necesitamos revisar, o sea, tenemos que hacer una revisión de qué tipo de modelo de negocio tiene financiero, qué líneas de negocio tiene, cuán de rentables son, hacia dónde quiere ir para poner también un plan de acción financiero. Lo mismo, exactamente. En emprendedores esto se da mucho. No tienen mucha idea. Es normal porque no han aprendido. No tienen control sobre sus finanzas. Y si yo no tengo control sobre mis finanzas, yo no puedo crecer. Está claro. ¿Cuándo os dais vosotros cuenta que un negocio ya está preparado para dar y poder escalar?
cuando la empresa esté al límite de sus posibilidades, tenga un buen equipo y es decir, bueno, ahora vamos a hacer otra estrategia para empezar a escalar esto. Pero sobre todo eso, querer crecer, querer llevar el equipo contigo y tenerlo todo documentado, preparado, que las personas, que el equipo estén, que la cultura esté bien definida. Hay que hacer unas bases, ¿sí? Como todo. Yo no puedo empezar a hacer una casa si no tengo bien unos cimientos, porque se va a caer. Y es lógico. ¿Os habéis encontrado alguna vez con alguien, o vosotros mismos, ¿no? Que digáis, ostras, he tomado una decisión financiera que no ha sido la buena, entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué hacemos entonces? En los negocios hay dos como en la vida, ¿no? O creces o aprendes. Yo particularmente he metido la pata un montón de veces y he perdido mucha pasta. El tema es aprender de ello. O sea, no me puedo quedar lamentándome porque lo perdido está. Yo tengo que hacer algo con eso. Eso tiene que tener una finalidad para mí. O sea, el perder dinero te tiene que llevar a hacerte preguntas mejores, a hacer cosas distintas mejores. No hay más, porque si no el costo es altísimo. Altísimo. Sí. ¿Cómo diseñas entonces un negocio con ese hipotético emprendedor que le permita un crecimiento, ¿no? Que él no tenga que depender tanto del negocio? Es decir, tú vienes ahora a mi empresa y me dices, mira tú, vamos a hacer un plan para que tú te vayas a las Bahamas y que, vamos, yo te lo compro mañana, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque llega un momento, tal vez esto se pueda dar más en las pymes, pequeñas empresas, ¿no? En las cuales el fundador, estilo como quieras, está muy encima de todo. Mira, en las mujeres hay un sesgo muy marcado, que es el sesgo de Maripili, que es que como yo no hay nadie. Como yo no lo va a hacer nadie. Soy perfecto, soy súper exigente y como yo no va a venir nadie a hacerlo. La mentalidad empresarial no tiene nada que ver con eso, va mucho más allá. Es hacerte de personas que te ayuden a crecer, tener confianza, porque has creado una responsabilidad, se ha creado una base, como decíamos, confiar en ti, en tus capacidades. Si has cogido a una persona que crees que te puede ayudar, tienes que empezar a soltar. Claro. No hay más. Después de haber hecho el proceso que decíamos, no soltar por soltar, es la única manera. Claro. Entonces, por eso te digo, antes cuando hablábamos te decía, parece que a veces que hay empresarios que en realidad todavía no tienen la mentalidad empresarial, porque son el típico que están ahí y no sueltan, y no sueltan, y no sueltan. Entonces no dejan crecer la empresa, no dejan crecer al equipo. No hay manera así, porque no estoy confiando en las personas que están conmigo. Claro. Y eso es básico. Yo tengo que aprender a confiar, a aprender a que las personas se equivoquen, que hay que permitir el error. Eso sí, cuando nos hemos confundido hay que aprender de ello. Claro. O sea, lo que no podemos hacer es repetir errores. Y eso se hace construyendo confianza. ¿Y cuáles son para ti los hábitos que debe de aplicar un emprendedor que quiera ser empresario, aunque tú lo quieras, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos les inculcáis? No, mira, esto va a depender de la persona. Por eso te digo, hay que respetar mucho la personalidad de cada persona. Porque tú puedes mejorar, lo que no puedes es cambiar. Ayudarle a crear esa mentalidad, como te decía, proponerle nuevos hábitos, trabajar con esa persona para que sea mucho más eficiente y crear una estrategia para que al final en ese día a día pueda ir generando ese plan que queremos llevar a cabo. Ajá. Y sobre todo desde la eficiencia. ¿Qué recursos recomiendas para esta gente que quiera hacer esa transición? ¿Te refieres a pasar de autoempleado a empresario? Sí. Medición. Si tuviera que decirte recursos que te ayuden a medir, primero a tener claro qué quiero y después medición. Tú tienes que tener un plan de medición para ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Sobre todo eso, planes de eficiencia, mucho control. Para que algo pueda crecer necesitas control. No hay más. Como anécdota, ¿cuál es el mayor desafío que te has encontrado con un autoempleado, un autónomo, un empresario? ¿Cuál es el desafío más importante que habéis dicho? Bueno, es que lo puedes contar, ¿eh? No, muchísimos. Contar con personas que no se atreven mucho y que soñaban en pequeñito. Y al final esos desafíos pueden llegar a buen puerto o pueden no. Me acuerdo, por ejemplo, una chica, además venía de otro país, venía de Argentina. Bueno, tenía un tallercito pequeñito de minerales y no sabía cómo hacer y no sabía cómo escalar y era su pasión y le encantaba y la familia no le acababa de comprar mucho el proyecto. Bueno, ¿cómo trabajamos en esa mentalidad, en esos procesos para empezar a hacerlo distinto? Bueno, hoy en día tiene una empresa internacional, está vendiendo por todas partes, está enseñando, está creciendo continuamente y esos son los desafíos que a mí me molan mucho. La verdad, yo soy de retos, a mí me pones un reto y bueno, me subo por las paredes, me encanta. Y eso es construir la mentalidad, ¿no? Ayudar a no creer. Antes cuando hablábamos de las creencias, ¿no? Yo misma he aprendido a cuestionarme mucho. Esto funciona así, bueno, hay otra manera de hacerlo y probar, ¿no? Y probarte continuamente. Y eso al final es crear mentalidad. Luego la persona, ¿no? Que se haya dejado Claro, enseñar. Que al final confíe, o sea, claro, fíjate que la mayoría de clientes que al final trabajan conmigo, algo que destacan es, ostras, es que no me imagino
imaginaba lo que iba a conseguir. Cuando tú te encuentras eso es cuando dices, wow, hemos ayudado a transformar, Sí, sí, ¿no? sí, sí. La transformación de negocios, de personas, de equipos. Esto es lo más bonito Claro. de este negocio. No, hombre, en este caso habréis quedado diciendo, wow, ¿no? Pues sí, Una persona la verdad es que sí. Hay miles de casos, ¿no? De Sí, transformaciones, sí, pero sí. esta me hizo mucha gracia porque su sueño era, le dije, bueno, pues si tu sueño es, ¿tú quieres ir a por ello o no? Y mi diferencia fue otra. Fue potente, ¿no? Entonces, después de este recorrido, ¿no?, que hemos hecho, bueno, mucho tiempo para ti, como has dicho al inicio, no te queda demasiado. Entonces, ¿qué hace Ángeles cuando tiene un tiempo libre? Wow, disfrutarlo mucho, disfrutarlo mucho. Me encanta, soy una disfrutona de la vida, entonces me encanta reír. Para mí es el balance. Ajá. Me parece que lo hablábamos también, para mí es el balance. Entonces, disfrutar mucho de tiempo libre con mi familia, me encanta la familia, las amistades, reírme todo lo que puedo, viajar todo lo que puedo y más. Para mí parte también de ese tiempo libre, de esa diversión, incluso es formarme. Ajá. También lo dejo desde una parte ahí. Y hacer incluso mis retiros. Esa parte Ajá. también espiritual, esa parte de crecimiento también me ayuda mucho a balancearme, ¿no? Creo que todo en la vida tiene que ser un balance. Mi manera es hacerla así, buscar esos balances ahí. Caray. Bueno, aparte has dicho, ¿no? Tus nietos. Sí. Que Bueno, eso es lo que mola más, ¿no? Es una de las cosas que la gente me dice, bueno, ¿y cómo lo haces? Bueno, pues aprendiendo a ser eficiente. Ajá. Aprendiendo a ser eficiente y disfrutar en cada momento de lo que toca. Exacto. Si es una comida, es una comida. Si es una reunión, es una reunión. Si es vamos a hacer un retiro, es un retiro. En cada momento estar presente, consciente y eficiente. ¿Y los retiros los haces sola o te vas con familia, con tu marido? A veces sola. No, los retiros son para mí. Son para ti. A veces me voy sola, que me va muy bien, y a veces me inmerso en un retiro y lo disfruto como una más. Y soltar va muy bien. Ya, eso es verdad. Pues nada, Ángeles, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Muchísimas gracias, Ramón, y un placer para haber estado aquí en este momento, aportar todo lo que hemos aportado y agradecer y admirar todo lo que habéis conseguido, todo lo que habéis hecho.